Estimados televidentes, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a conversar alrededor de la carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón. Nadie mejor para hablar de la carrera de Contaduría Pública que contar con nosotros la presencia del licenciado Jaime Cornejo Parra. Él es director de la carrera. Así que muy buenas noches, Jaime. Gracias por estar en el programa. No, Silvano, a ti las gracias por darnos la oportunidad, ¿no? de alguna manera dar a conocer a la opinión pública qué es lo que está aconteciendo en nuestra carrera en San Simón, ¿no? Me parece excelente. Acaba de terminar un semestre, Jaime. ¿Cómo ha ido el semestre? Sí, en realidad ha iniciado ya el curso de invierno, ha acabado el semestre 1-2017. Se está intentando regularizar el calendario académico que tú sabes se ha desfasado por más de 4 meses debido a los conflictos de hace varios años, que ha obligado pues el desfase no solo en los semestres regulares, sino también en los semestres en los intersemestrales. Se está regularizando de alguna manera. Y bueno, se está intentando avanzar en lo que significa el mejoramiento académico con las limitaciones obvias que existen en la universidad pública, ¿no? Con la finalidad de dar a conocer un poco a la población cochabambina el estado de la situación de la carrera de Contaduría Pública, unas cuantas informaciones, quizás de orden también cuantitativo. ¿Cuántos alumnos contamos, digamos, inscritos en la carrera de Contaduría Pública? Sí, hemos podido ver a través de las estadísticas que está fluctuando, un poco ha influido también en la deserción de nuestros alumnos, los conflictos que te mencionaba. Muchos han migrado a universidades privadas, lamentablemente debo reconocerlo. Sin embargo, la carrera como tal está alrededor de los 8.000 alumnos, más o menos, obviamente en cada semestre varía, lo que indica pues que es una de las carreras más grandes de la universidad, ¿no? Seguro, y 8.000 alumnos no es poca cosa. ¿Y habrá suficientes docentes? Sí. Se está de alguna manera, obviamente también dentro de las limitaciones presupuestarias, atendiendo la demanda estudiantil. No es lo adecuado, obviamente, pues tenemos cursos que a veces llegan hasta 200 alumnos inscritos. Y con solo esa cantidad de alumnos tú te darás cuenta que es... no inhumano, pero no es antipedagógico dictar docencia con una cantidad tan grande donde tú tienes que hacer práctica, ¿no? Entonces es como si tú quisieras formar médicos con 200 alumnos en una aula, eso realmente es irresponsable. Lo estamos soportando. Este 2017 no ha habido incremento en la carga horaria, lamentablemente. Sin embargo, tenemos la esperanza de que para el 2018 ya exista pues una política institucional que haga que el incremento en la carga horaria haga que se despoje un poco esta cantidad excesiva de alumnos, ¿no? Y desde la otra perspectiva, ¿hay suficientes infraestructuras? Es decir, ¿hay suficientes aulas, laboratorios? Ajustados, ¿no? Ajustados. Tenemos una nueva infraestructura que está de alguna manera paliando estas necesidades, que es el edificio nuevo que tú conoces, que seguramente la mayoría de la gente también ha podido visitar en actos de egreso, seminarios hasta internacionales. Y de alguna manera nos estamos batiendo con esto porque no es lo suficiente, pero nos estamos ajustando. Esperemos que de alguna manera con lo que significa la readecuación de las carreras podamos brindar mejores condiciones a nuestros alumnos, ¿no? Y bueno, la última pregunta dentro de este análisis del estado de situación de la carrera. Siempre estamos acostumbrados a quejarnos, pero ¿habrá suficiente presupuestos para atender muy bien la formación de los alumnos? Por ejemplo, para comprar recursos didácticos, qué sé yo, paquetes informáticos y así de alguna manera favorecer una mejor formación. Sí, dentro de las limitaciones que obviamente implica el manejar recursos públicos, porque la característica de los recursos públicos es la escasez. En el sector público lo que menos hay es dinero, entonces lo que tú tienes que hacer es darles el mejor uso posible. Se está fallando en esto, pero no porque se quiera, sino porque hay factores externos, que son los políticos en este caso, que de alguna manera hacen que no avancemos como debiéramos.
Un ejemplo claro es el cambio que queríamos hacer en la readecuación en la malla curricular con la implementación de paquetes contables y que lamentablemente por 3 personas puntuales, no es bueno decir los nombres, pero seguramente ellos saben de quién estoy hablando, no se ha avanzado. Entonces, cuando se quiere, se hace. Y los recursos, si bien, como te digo, son escasos, pero se les puede dar el mejor uso posible. Pero aquí hay factores externos como los políticos y gente interesada en que no avancemos, que es lo que le está haciendo daño a la carrera, ¿no? Y vayamos un poco a conocer ya algunos resultados de la carrera como tal. La relación que existe entre alumnos que frecuentan el último semestre o los últimos semestres y los alumnos que alcanzan, que logran titularse. ¿Es una buena relación o seguimos contando con ciertas dificultades para que los alumnos logren titularse? Obviamente estamos en deuda y en déficit en este aspecto con la sociedad, porque, por ejemplo, el semestre pasado han entrado más de 2.000 alumnos a nuestra carrera. ¿Nuevos? Sí, y tenemos el 2016, según las estadísticas, 223 titulados. Obviamente la relación está muy por debajo de lo deseable, pero a pesar de ello, este 2017, por ejemplo, se ha batido un récord, se ha titulado la mayor cantidad, una buena cantidad con respecto a los últimos años, lo cual también ha sido satanizado, porque hay gente interesada que dice qué está pasando en esa carrera, ¿por qué ahora hay tantos titulados cuando debería aplaudirse esto? Y esas son las cosas que nos dejan avanzar. Gracias a Dios, los alumnos, pese a todas las trabas, limitaciones administrativas, etcétera, que se les ponen, no pierden el horizonte, y el horizonte es titularse, ¿no? Digamos, ¿perdemos alumnos a lo largo de la carrera o realmente el cuello de botella es en los últimos semestres cuando el alumno, a través de diferentes modalidades que tal vez puedes explicar, puede alcanzar la titulación? Sí, es normal una deserción estudiantil, en este caso voy a decirte universitaria, durante su proceso de formación, que debería durar no más de 4 años. Sin embargo, tú has tocado un punto importante y neurálgico, es donde se está dando la mayor deserción, es una vez egresen ellos y optan por una modalidad de titulación, por estas cosas que te digo, dejan ya en el último paso, voy a decir, la culminación de su titulación, y eso es irresponsable para nosotros, porque ¿cómo justificamos nuestro sentido de ser una universidad pública lanzando profesionales al mercado para que le hagan beneficio a la sociedad y les retribuyan de alguna manera con sus servicios lo que la sociedad le aporta con sus impuestos? Y ahí es donde estamos fallando, donde debíamos trabajar, pero ahora mismo voy a decirte que nuestra titulación lleva ya más de 6 meses inactivo, nuevamente por este grupo de gente que cierra las puertas, nos ha tapeado más de 3 meses, desde el año pasado que no están corriendo los trámites administrativos en nuestra taller de titulación, gente que se ve perjudicada porque a pesar de haber ya defendido su título, es decir, su tesis, no puede tramitar su título. Entonces estas cosas lamentablemente merecen, porque ya es demasiado, una mano dura por parte de las autoridades superiores, que también se ven limitadas en tomar acciones directas, ¿no? Entonces, en la medida en la que esta gente que ya ha egresado, que no tiene ningún interés más que el político seguramente, se haga a un lado y sea desechada, vamos a avanzar seguramente, ¿no? Muy bien. De todas maneras, un promedio de 250 alumnos titulados anual. ¿Cómo va el mercado laboral? ¿Esos nuevos profesionales encuentran relativamente fácilmente un puesto de trabajo? Sí, a pesar de todo, sí. O sea, nos duele como universidad pública como San Simón, que hace, qué sé yo, no más de 15 años atrás, todos los empresarios, cuando buscaban profesionales de nuestra área, venían directamente a San Simón. Ahora esto se ha invertido lamentablemente, ya no nos buscan como antes, ahora prefieren profesionales de otras universidades públicas y privadas, en este caso privadas, y duele, pues eso te duele porque hemos dejado de ser un ícono en la educación superior nosotros como San Simón,
Eso es lo que debemos recuperar, y a pesar de ello seguimos viendo y apreciando que nuestros egresados y nuestros profesionales tienen mercado laboral. Siempre he dicho yo que el auditor está apto para desempeñarse en cualquier área de una empresa, desde, qué sé yo, cajero, almacenero, contador, auditor, gerente. Entonces el mercado laboral es muy amplio, gracias a Dios, y cuando alguien me pregunta ¿qué estudio? ¿Comercial, financiera o administración? Yo te recomiendo Contaduría Pública, ¿no? Bueno, cada panadero lava su pan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero esto es real también, ¿no? Esto es real. Muy bien, Jaime, has tocado un punto que me parece importante. Existe esa sensación que los empresarios, digamos así, las instituciones, vayan buscando a profesionales que ya no egresan en términos generales de la Universidad Mayor de San Simón y en particular de la carrera de Contaduría Pública. ¿Cuál es la lectura, la percepción que tú puedes tener? ¿Será que ha bajado la calidad de preparación de nuestros futuros profesionales, o hay otros tipos de elementos, criterios que inducen un poco a estas instituciones a buscar alumnos, a buscar estudiantes que se han formado en otras universidades? Hay de todo un poco de todo lo que tú has mencionado. Debo reconocer, a pesar mío y de nosotros mismos como universidad, como carrera, que sí ha bajado la calidad académica, esto es innegable. Y esto por comodidad, debo decirte, porque ha bajado el nivel de exigencia, por comodidad de un lado y del otro lado. De un lado te hablo de los docentes, del otro lado de los alumnos. Los alumnos han politizado mucho el tema del cogobierno, donde pues las decisiones que deberían ser estrictamente de autoridades son tomadas ahora por alumnos a través de los consejos y a través del ejercicio del cogobierno, y se ha de alguna manera mal usado el cogobierno para, en vez de mejorar la calidad académica, volverla más fácil, porque no puede explicarse de otra manera el hecho de que una actual plancha que ha ganado los consejos muy demagógicamente ofrezca para ganar elecciones que se lleven 2 materias en el curso de invierno. El curso de invierno dura apenas 3 semanas. La carga horaria debe ser de 120 horas. Esto implica que si tú quieres llevar una materia debes llevar toda una mañana. Entonces, si tú quieres llevar 2 materias, tienes que llevar una materia toda una mañana y la otra materia toda una tarde. ¿Qué mente humana resiste eso durante 3 semanas? O sea, ilógico, irracional, pero lo hacen ofertas electorales políticas, y a pesar incluso de que está prohibido, porque el reglamento universitario de cursos intersemestrales dice que en el invierno solo se lleva una materia. Entonces, de alguna manera, como te digo, los docentes, por no tener problemas, porque no te tapien, porque no te saquen publicaciones en prensa muy vergonzosas, ceden a las presiones estudiantiles en un mal uso del cogobierno, y eso lamentablemente hace que nuestro nivel académico haya bajado. Ojo, una responsabilidad para todos, una responsabilidad ciudadana, para los trabajadores administrativos, para los trabajadores académicos, para los profesionales académicos, si queremos, para los estudiantes. Parece que la academia está tomando, digamos, otro nivel de importancia en la percepción de lo que significa el manejo final de lo que es la Universidad Mayor de San Simón. Sin embargo, se observa en términos generales que nuestros estudiantes, eso es, yo pienso que es general en una casa de estudios superiores, pero se piensa que la formación de nuestros alumnos en términos generales es muy teórica y poco práctica. Cuando nuestros profesionales salen, empiezan a trabajar, encuentran ciertas limitaciones en su propia capacidad, porque bueno, se confrontan con cosas que son prácticas y que ellos intentan resolver desde la teoría. ¿La carrera de Contaduría Pública ha pensado en algo al respecto? Sí, esto es cierto. Yo lo había dicho ya en varias oportunidades, ¿no? Haciendo un símil, por ejemplo, con la carrera de Medicina. Es impensable tener un profesional médico que nunca haya diseccionado un cuerpo humano, o sea, ese no es médico.
lamentablemente en nuestra carrera lanzamos al mercado profesional expertos en contabilidad, pero que nunca han visto en su formación el uso de un paquete contable. Es real, esto es cierto. Y lo debo decir nuevamente por esas 3 personas mezquinas que no quieren que avancemos. Uno quería ser autoridad en nuestra universidad, lamentablemente. Los otros son consejeros y no hemos podido avanzar. Esto es cierto, es real. Tú ves las memorias cuando están defendiendo y ahí ponen como un lamento cotidiano, una recomendación a la universidad dice que nos enseñen más práctica y menos teoría. Obviamente pues la nuestra es una carrera eminentemente práctica, somos contadores públicos, lo que deberíamos hacer en la formación es pues hacerles hacer contabilidad a nuestros estudiantes, hacerles hacer auditorías. Y también tenemos de todo, debo decirlo, tenemos docentes que enseñan auditoría y que jamás han hecho una auditoría en su vida, o tenemos docentes que enseñan contabilidad de bancos, por ejemplo, pero que jamás han trabajado en una entidad bancaria, y esto es inadmisible. Entonces, sí, estoy consciente, hay que mejorar mucho. Una política, por ejemplo, que queríamos llevar adelante y que lamentablemente ha sido también tabeada, es el hecho de que, pese a que la educación en nuestra carrera y en cualquier profesión es integral, esto implica que si tú vas a estudiar auditoría no solo estudias contabilidad, sino también estudias otras disciplinas que hacen que se complemente tu conocimiento, como, qué sé yo, álgebra, cálculo, informática, etc. Entonces, por ya una responsabilidad individual de cada docente, por ejemplo, si tú vas a impartir clases en contabilidad pública y eres informático, deberías formarte mínimamente con un diplomado en el área de contaduría, para saber dónde te estás moviendo. Entonces, informática les puedes enseñar, por ejemplo, datos aplicados a la contabilidad, pero no les vas a enseñar informática como para tecnología. Entonces, esta también debería ser una responsabilidad no solo institucional, sino también particular de los docentes, para que de alguna manera pues, podamos avanzar y lancemos al mercado ya no contadores teóricos, sino pues contadores prácticos, ¿no? Estoy de acuerdo, pero también una pregunta, así una provocación. ¿Nunca se ha pensado, por ejemplo, que nuestros estudiantes puedan hacer una práctica en alguna empresa? Lo que es cotidiano en la universidad privada es lo que tú estás diciendo, ¿no? A ellos les exigen un mínimo semestral de horas de práctica empresarial, para ello logran convenios, etc. Durante nuestra formación lamentablemente no tenemos esto. Lo tenemos sí al final de la carrera como una modalidad de titulación más, donde los futuros titulados tienen la opción, por ejemplo, de hacer internado o trabajo dirigido o adscripción a alguna entidad pública o privada, donde recién realmente ven la cosa práctica, ¿no? Pero esto debería ser durante toda nuestra formación. Es otra limitante que obviamente tenemos que mejorar y que reconozco que nos está sucediendo. Siempre es importante innovarse en la vida, en el trabajo y, ¿por qué no?, en la formación académica de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las propuestas de innovación que lanza la dirección de la carrera de Contaduría Pública? Tomando en cuenta que creo que tenemos unas recomendaciones de parte de los pares académicos en aquel entonces cuando vinieron y un poco dieron sus observaciones para que mejore la carrera. Sí, el año pasado, al principio de este año, hemos iniciado una campaña de concientización desde la carrera, desde la dirección de carrera, para aprestarnos a hacer una modificación curricular que lamentablemente como respuesta ha sufrido un tapiado y cerrado de nuestra oficina por más de 3 meses. No ha prosperado hasta este momento y a pesar mío también me siento frustrado porque cuando ya fui director de carrera en 2007-2008 quise llevar adelante estas innovaciones para nuestra carrera que también merecieron la misma actitud por parte de las mismas personas que lamentablemente, debo decirlo, siguen en eso. Y obviamente tenemos que trabajar en eso, ya es una obligación, es un mandato que ha surgido de la 12ª Conferencia Extraordinaria de Universidades Públicas y de las recomendaciones de la sectorial llevada a cabo el año pasado en Santa Cruz, que dice que debemos implementar nuevas asignaturas, que debemos cambiar el contenido de algunas, como informáticas, por ejemplo, que no podemos seguir enseñando Word, Excel, eso te enseñan en colegio, que deberíamos llevar paquetes contables en las asignaturas. Deberíamos enseñar en alguna asignatura, en vez de enseñar, por ejemplo, tenemos una materia de seminario básico donde enseñamos la historia de Bolivia, lamentablemente eso se enseña en el colegio, enseñarles, por ejemplo, redacción
redacción a nuestros estudiantes, y ética y moral, por ejemplo, que es algo que debería ser transversal incluso, que deberíamos implementar y que lamentablemente por estas cosas políticas digo que no lo hemos podido hacer. Vamos a intentarlo hacer en este último semestre a través de los mecanismos establecidos y ojalá pues ahora lo que prime sea la racionalidad y el interés del bien común y no la mezquindad y el interés de 3 personas, ¿no? De acuerdo, me interesa mucho el aspecto de, por ejemplo, introducir una materia dedicada a, no se aprende, pero que se vaya conociendo la importancia de lo que es la ética, por ejemplo, en una profesión como la contaduría pública. También me parece interesante la idea de que se llegue a conciliar ciertos vacíos que hay entre la formación anterior a la universitaria. Por decir, hay alumnos que tienen que contar con ciertos conocimientos básicos en términos de redacción, en términos de historia, en términos de muchas otras cosas, que evidentemente tenemos que lograr conciliar con la educación a nivel digamos, secundario, ¿verdad? Sin embargo, bueno, esos son temas que están ahí pendientes y que muy a menudo, lo decimos en forma cariñosa, a su pesar, la universidad los tiene que resolver, ¿verdad? Me interesa también la idea de que ustedes tienen reuniones periódicas, creo que las llaman las sectoriales. Bueno, en las sectoriales, es decir, son reuniones de carreras de contaduría pública, de todas las universidades, de todo el sistema público. Eso, ahí ustedes toman decisiones, dan recomendaciones, pero cuando regresamos a nuestra universidad, ¿cuáles son los problemas para poder cumplir con esas recomendaciones? Claro, bueno, pues precisamente el objetivo de estas sectoriales es elevar el nivel académico, ¿no? Entonces, de estas reuniones, que normalmente son cada 4 o 5 años, surgen estándares académicos que deberían ser contemplados y además ejecutados por todas las universidades, por todas las carreras en este caso. La última sectorial es del año pasado, como te digo, en mayo en Santa Cruz, que dice, ¿no?, puntualmente que tenemos que implementar asignaturas donde se lleven paquetes contables, debemos implementar asignaturas donde se enseñe ética y moral, donde tengamos también asignaturas donde enseñemos investigación científica, que al margen de ser una asignatura puntual, dentro de la malla curricular sea además transversal. La universidad pública debería caracterizarse por ser investigativa, innovadora. No lo hemos hecho, lamentablemente. Lo que voy a informar ante el requerimiento que me han hecho por escrito, que hemos hecho por implementar estas recomendaciones, es pues que lamentablemente el factor político no nos ha dejado avanzar. Esto es lamentable. Me gustaría decir los nombres, pero sé que me voy a causar problemas legales, pero las personas que están escuchando saben quiénes son, ¿no? Entonces, ojalá la historia los juzgue, ¿no? No es posible que desde el 2008 se opongan al avance y al bienestar común por meros caprichos personales, ¿no? Bueno, qué preocupación. ¿Alguna vez has pensado, Jaime, en organizar una suerte de consultoría para que sería como un servicio más, ¿no?, a la sociedad, para que, digamos, entidades de la sociedad puedan llegar a la carrera y encontrarse con un servicio de apoyo? Sí, otra cosa que lamentablemente ha quedado trunca es esa, ¿no? Derecho es un ejemplo. En Derecho tiene el Consultorio Jurídico Popular, que atiende casos judiciales a un costo cero, en este caso vamos a decir. Nosotros deberíamos tener también como una carrera práctica una consultora tributaria y contable, y además de financiera, a la sociedad, donde podamos hacerles sus balances, un asesoramiento financiero, llenado de formularios. Y ya estaba, porque se hizo el acuerdo institucional con el Servicio de Impuestos Nacionales, estaba ya dado el inicio y la inauguración de la primera NAF en San Simón. La NAF es el núcleo de apoyo fiscal, donde pues personeros de impuestos nacionales con nuestros egresados tenían que brindar precisamente este tipo de asesoramiento y servicio a la sociedad.
y que nuevamente ya en el momento de su inauguración, con los letreros hechos, el ambiente listo, etcétera, quedó nuevamente trunco por estas personas que te digo que lo que quieren es que no avancemos, no porque no avance el director de carrera de turno, la carrera se va a ver perjudicada. Entonces lo que han buscado, lamentablemente, llegó el momento, voy a decir el nombre de estas personas y que todo el mundo sepa que en vez de hacerle un bien le han hecho un mal a nuestra carrera, ¿no? Bueno, un programa con muchos lamentablemente, Jaime, pero ¿algún comentario final? Sí, que a pesar de todas estas limitantes y factores externos como los políticos, siguen habiendo empresas que confían en su universidad pública, confían en la carrera de contaduría pública, porque no todo es malo, ¿no? Existe gente que a pesar de todas estas limitaciones, estudiantes y docentes se esfuerzan, docentes brindan el máximo, alumnos se esfuerzan al máximo para ser los mejores y seguimos lanzando, si no bien en la cantidad que quisiéramos, profesionales al mercado laboral que realmente son de valía y hacen quedar bien a San Simón. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Bueno, alentarte y alentar a todas las personas que creen que la formación universitaria, al margen de lograr una profesionalización de nuestros estudiantes, futuros hombres, mujeres que van a estar ocupando cargos importantes para el bienestar del país, más allá de ese esfuerzo, seguir creyendo en un propósito superior. El propósito superior que va mucho más allá de los intereses de personas, intereses de grupos pequeños, intereses de tipo corporativo, intereses cerrados que hacen daño en términos de construcción de la nación, construcción del país que todos necesitamos y merecemos. No es fácil, es parte, digamos, de la característica humana, velar por los propios intereses, pero yo creo que en San Simón en general y en la carrera de contaduría pública tenemos que ingresar en ese camino y lograr ese tipo de resultado que realmente haría mucho bien, no solamente a nosotros, sino, insisto, al país. Estimados televidentes, esperamos que este programa haya sido también de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.